Bienvenidos a un nuevo video al canal. Ahora le vamos a enseñar cómo a rectificar la corriente alterna y obtener la corriente continua. Esta vez vamos a usar los puentes de diodos y el capacitor y un transformador. Si te interesa el proyecto, mira el video y vas a ver que te va a gustar. Comencemos. Los materiales. Nosotros solamente vamos a utilizar un transformador, puede ser de cualquier voltaje, un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios. Donde aparece una franja es el lado negativo y donde no hay franja es el lado positivo. Y vamos a utilizar 4 diodos rectificadores, 1N4007. Y también puedes utilizar un transistor que también forma el puente de diodos y es más fácil de hacerlo con ese transistor, ya que solamente tienes que ponerlo en el lado negativo y positivo, y también está la alterna que va al transformador y es más sencillo. Pero yo voy a hacer los puentes de diodos yo mismo y necesitamos un cautín que sea de 40 vatios como mínimo y 60 como máximo. Estaño, tiene que ser 60% de estaño y 40% de plomo. Y también necesitamos un multímetro para poder medir al final la cantidad de voltaje que nosotros estamos recibiendo. Aquí les dejo el esquema de cómo hacer un puente de diodos. Un diodo tiene su ánodo y su cátodo, que solamente va en una sola dirección, no en el lado opuesto. Empezamos soldando dos diodos. Aquí les dejo dos imágenes cómo hacer el puente de diodos y cómo guiarse. Ya terminada la primera fila, hacemos la segunda. Ya que lo terminamos, lo unimos como aparece en la imagen de arriba, en forma de un cuadrado, y lo empezamos a soldar. Y bueno, ya tendríamos terminado nuestro puente de diodos. Ya que terminamos, tenemos que poner el capacitor electrolítico. En el lado negativo tenemos que poner en ese lugar, y en el lado positivo, que está en el capacitor, tenemos que poner en el lado opuesto. Y empezamos a soldar. Acá ya tendríamos terminado el circuito. Como podemos ver, ese es el lado negativo y ese es el lado positivo. Y ese es el lado donde va el transformador que entrega la alterna, la corriente alterna. En el cable, en el azul del transformador, lo colocamos en el lugar donde entra la corriente alterna de los diodos rectificadores.
y empezamos a soldar. Aviso, antes de comprar un capacitor tiene que ser 4 voltios más alto o 2 voltios más alto que el voltaje que te da, porque te puede llegar a explotar el capacitor electrolítico. Entre más capacidad tenga el capacitor electrolítico, menos ripple va a haber. Ya terminado el circuito, empezamos a ir a probarlo. Los dos cables que faltan atrás se tiene que poner a la corriente directa, que entrega 220 voltios. Aviso, no tocar el lado donde entrega la corriente porque te puede dar una descarga y no es la idea. Ahora vamos a empezar a medir con el multímetro que va a la corriente continua. Cuando empecemos a medir la corriente alterna, no llegue a poner la corriente en continua porque se le puede quemar el multímetro. Bueno, pasamos a ver que ese es el negativo y ese es el positivo. Entonces ahora vamos a poner en el multímetro en la corriente continua para verificar el negativo y el positivo cuánto nos da de voltaje. Y como vemos nos da 17,5 voltios de corriente continua. Y en alterna, que ahora lo vamos a poner alterna, corriente alterna, para que no se equivoquen, vamos a medir los dos extremos del transformador, que mide 13,36 voltios. Gracias por ver el video.